Señor Pons Puigdevall, aunque no se lo crea, ha venido a hablar de su libro. Bueno, Sobre todo el último, una novela comercial. No, está solo en catalán, ¿eh? todos mis libros, yo no estoy traducido a ningún idioma. Ah, pensaba que algunos sí. No. Bueno, razón de más para aprender el catalán, para poder leerle, ¿no? Tampoco me he ocupado demasiado de la cuestión esta, ¿no? Porque Uno, cuando termino un libro me olvido de tal manera que a veces cuando tienes que hacer la nota biográfica, bibliográfica, bueno, no me salen los libros. tenemos aquí dos de ellos, la novela comercial y el de Incógnit. Háganos un Eh, resumen, ya que lo tenemos en pantalla. sí, bueno. Son dos tipos diferentes de novela. The Incognit es una novela donde lo que se dice pasar no pasa absolutamente nada más que el estilo. Que son las mejores. Lampedusa, Proust, Joyce. Y una novela comercial, en un principio, es la que más trabajo me ha costado de todas las que he escrito. En un principio tenía que ser Usted hace como Pla, ¿eh? Lía los bueno, cigarros también, ¿no? Los cigarrillos. pero no me queda nada. Es el único punto de contacto, digamos. Pero aquí aquello que decía antes de que cada libro, que las lecturas sirven para escribir. Aquí en Incognit, que me sirvió para escribir, pues fueron las lecciones de Juan Benet, de Faulkner, de Claude Simon, de gente qué sé, donde la narración no estaba, o el relato no estaba reñido de ninguna manera, sino que incluso lo estimulaba lo que es el pensamiento literario, ¿no? La gracia del pensamiento literario es que en una página puedes decir una cosa y en la página siguiente todo lo contrario. Porque lo importante era la fluidez del estilo, unas frases kilométricas con muchos meandros, con una infinidad de subordinadas. Y no, me lo pasé bien. Oiga, le voy a hacer una pregunta En herética. cambio, en una novela comercial, si me sentí tan incómodo desde el primer momento, era porque de la manera que yo había escrito hasta entonces, no era válido para lo que exigía la novela. Y luego tuve que volver a aprender a escribir. Para escribir la novela, pero ha cambiado el estilo. Completamente. Completamente. En esta prima las frases cortas. Sí. ¿Es más fácil escribir con frases cortas que largas? Para mí era más fácil. Proust o Camus, ¿no? Sí, para mí era más fácil pues lo que yo había hecho toda la vida, que era la devoción hacia Faulkner y hacia Benet era de tal magnitud, pues que yo aprendí a escribir respirando estilísticamente de esta manera. Cambio aquí, como hay muchos personajes y es todo mucho más inmediato, mucho más relacionado con la realidad. De hecho, el proceso sale aquí. Sí. Telón de fondo, pero todos son independentistas los que salen aquí. ¿Es una familia venida a menos? ¿Es un poco sí. los Buddenbrook a la catalana? Una familia venida a menos justamente es el título de una novela de un escritor ruso que a mí me gusta mucho, que se llama Leskov. No lo conozco. Además está ambientado en San Feliu. San Feliu de Guíxols. Y luego aquí la voluntad era, volvemos otra vez a aquello del
las lecturas que sirven de estímulo para la escritura. Y uno de los escritores que leo continuamente y que gracias a su gran superproducción tienes novelas y novelas para ver, que es Simenón. Pues aquí la voluntad era escribir una novela a la manera Simenón, que evidentemente entre lo que uno se propone y lo que sale, pues hay la misma distancia entre el talento de Simenón y mi talento. O sea que una distancia importante. Simenón presumía de aquello que lo llamaban y dice un momento que ha ido a escribir un libro, ¿no? Pero también quedó traumatizado por el suicidio de la hija. Así, bueno, la vida es trágica de Simenón, es una cosa, pero a mí Simenón me... Y aquí era, pues la intención era esta. Ha salido lo que ha salido, pero así como con esta, con The Incognito, que es de una complejidad técnica y complejidad estructural importante, no sufrí en ningún momento. No sufrí. Sí sufrió mi mujer, porque estuve 2 años día tras día escribiendo eso. Sin Oiga, nada. Las nuevas tecnologías, las frases cortas, no en su caso, pero es una influencia de las nuevas tecnologías. ¿Nos estamos habituando a eso, a los 140 caracteres? No sé. Es decir, Proust es legible. ¿Nuestros jóvenes acabarán leyendo a Proust? Deberían hacerlo. Y a Faulkner también, le recuerdo. Sí, me lo ha mencionado 3 veces, sí, sí. Pero no, aquí sobre todo el modelo, ya que el modelo estilístico, pues Flaubert. Y es por eso que sufrí tanto, porque frase tras frase que se noten, pero que no se noten. Bueno, ¿Hay algo también de Balzac o de Stendhal? Lo digo por la burguesía catalana. no. Cuéntenos un poco la trama, que la gente lo compre, ¿no? Bueno, Una familia, problemas de herencia. Es un problema de herencia. También, como Simenón lo que enseña en sus novelas es que la familia es el territorio propicio para el crimen. Y luego fue, como quería escribir una novela a la manera Simenón, pues una familia. Ya tenemos una familia. ¿Cómo tiene que ser esa familia? Pues esa familia tiene que ser una familia venida a menos. Poner una cierta, Eso aumenta las tensiones. unas ciertas notas de decadencia, ¿no? El padre se está muriendo, aunque son tan cabrones todos que se lo ocultan. Madre, un hijo y otra hija. Todos quieren la herencia. El hijo y la hija ni se hablan ni se soportan. Habla de Oriol y Magda. Sí. La madre es Teresa. Sí. Y luego ya tenemos todo eso. ¿Qué más pasa en las novelas de Simenón? Pues que hay todo un ejército de secundarios, de personajes secundarios, que dan la nota ambiental a la trama. Aquí también pues hay... De hecho hay tantos personajes secundarios que al final me vi con la obligación de hacer una lista al final de todos los intérpretes de la novela, ¿no? Oiga, el padre, al cual tiene una evidente falta de carácter, usted lo llama Artur. Y en la contraportada del libro incluso se describe así: la absoluta falta de nervio del padre, Artur. ¿De pensar mal? No, esto fue pura casualidad. Supongo que... Decía por Artur Mas. No, Perdón, siempre se me va la olla. No, y el hijo se llama Oriol. Sí. El hijo también era el hijo. Lo que pasa es que quizá inconscientemente, pues como eran los nombres que más salían en las noticias, pues
de tú a saber si Oiga, usted ha escrito mucho. De hecho, no, tiene un silencio, traduzco, lo digo en catalán, un silencio sec, un silencio ciego del 92, era un secreto del 98, l'azar favorable, el 2012, 3 novelas, Un día tranquilo, de Incógnit, bueno, Ilusiones y elementales ahora con este 4. y este 4. Y 2 libros sobre libros, Els convidats de pedra, 2015, Los convidados de piedra, y Jardines secretos, del 2022. Recordamos también que escribe en el Cuaderno del País. ¿Cuál es su libro preferido? De los que he escrito yo. Sí, claro. Yo no sé si el más característico es el de Incógnit. Sí. Sí, porque... Ha sido mencionarlo y que se desplace. Porque Que conste que hemos puesto es la- dos troncos que, como pueden ver, es que está preparando el invierno. la emoción lo vence. Sí, sí, sí. Esto es como los hijos que le dices, eres mi preferido, y te derrites de entusiasmo. Bueno, hablábamos de Incógnit, le he cortado, le he interrumpido, perdone. Sí, porque este es una novela que, bueno, me hizo mucha ilusión escribirla. Tardé mucho tiempo a escribirla. Y cuando dediqué estos 2 años que les decía antes a llevarla a cabo, pues fui, no sé si feliz, pero sí tuve la satisfacción de ver como un proyecto literario absolutamente inútil, pues se llevaba a cabo sin ningún problema. Pero más allá del placer de ¿escribir desgasta? Escribir cansa. ¿Agota? Ahora parece pavese, ya sabéis las últimas Ya, frases por eso de le su digo. dietario, ¿no? Por eso le he No dicho. más palabras, ¿no? Y va y se suicida, ¿no? Por eso lo he dicho. Sí, sí. Pero no,